Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? 6 de la tarde con 1 minuto y comenzamos Pura Noticia PM, las noticias de la tarde en puranoticia.cl. Recuerda que tú nos puedes ver a través de la red de cable operadores que tienen nuestra señal a lo largo de todo el país. También, por supuesto, nos encuentras en nuestro sitio web, en nuestro canal de YouTube, ahí como Pura Noticia Chile, y por supuesto que también nos puedes ver en la aplicación internacional de Canal 13, América Vivo, que también cuenta con la señal de puranoticia.cl. Y recuerda que también nos puedes escuchar en nuestra red de radios a lo largo de la región de Valparaíso. Si estás en el Gran Valparaíso, en la provincia de San Antonio, nos encuentras en la 102.5 FM. Pero si estás en el norte del litoral, estás en Puchuncaví, en Maitencillo, La Ligua, nos encuentras en el 90.9 FM. Mientras que si estás en el interior, estás en Los Andes, en San Felipe, Calle Larga, Panquehue, Catemo, también nos puedes escuchar en la 96.1 FM. Y por supuesto que también nos lees en puranoticia.cl. Las noticias son como a ti te gustan. 6 de la tarde con 2 minutos. Sigue lloviendo en nuestra región de Valparaíso a esta hora. Se espera que dentro de los próximos 60 minutos, alrededor de las 7:30, ya vamos a tener un panorama cierto más claro de cómo se vendrá la meteorología dentro de los próximos días, durante la jornada también de este jueves. A esta hora por lo menos sigue lloviendo, se espera que cese dentro de los próximos minutos, y durante este jueves no tendríamos lluvias en nuestra región de Valparaíso, tendrías una máxima de 17 grados, pero todos los detalles nos los dará Pamela Enríquez, quien ya estará en contacto con nosotros dentro de los próximos minutos para darnos una actualización en cuanto al informe meteorológico por estas lluvias que afectan a la zona central del país y a nuestra región de Valparaíso. A esta hora tenemos 14 grados en la costa, en Viña del Mar, en Valparaíso y en Concón. Y gracias a la gentileza de Zapping.com estamos viendo una imagen completamente en vivo y en directo de la ciudad de Valparaíso, del puerto principal. Y vemos ahí como todavía caen gotitas en la comuna porteña. Les recuerdo también que tenemos un aviso de marejadas vigentes para nuestra región y el gran parte también de la costa de nuestro país. Desde este miércoles 6 de mayo hasta el próximo domingo 10 de mayo, completamente ahí prohibido ingresar al mar por este anuncio de marejadas vigentes. También a esta hora tenemos en la comuna de Quilpué que hay trabajos en la pista derecha de la avenida Los Carrera. Esto es a la altura del paradero 28 en dirección al oriente. Así que hay un poco de congestión vehicular en ese sector de la Ciudad del Sol. Al igual que en Viña del Mar, en el camino troncal en dirección hacia Limonares. Ahí en esa altura es donde hay harta congestión vehicular, precisamente entrando a la Ciudad Jardín, viniendo desde el interior de la comuna de Quilpué. También tenemos en Avenida La Marina, desde el Reloj de Flores hacia el Puente Ecuador, en dirección a Reñaca, alta congestión vehicular a esta hora de la tarde. 6 de la tarde con 4 minutos, comenzamos Pura Noticia PM con los titulares a esta hora de la tarde. La Policía de Investigaciones realizó diligencias en el Senado por la investigación que se lleva contra la senadora Camila Flores por presunto fraude al fisco. El CFA advierte riesgos fiscales en plan de reconstrucción. La entidad afirma que podría afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Diputados de oposición, impulsan una comisión investigadora por recortes a los programas sociales. Aprueban un proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino a nuestro país. Y en
el ámbito internacional, el presidente estadounidense Donald Trump ofrece poner fin al bloqueo que está en el estrecho de Hormuz bajo una estricta condición de cumplimiento por parte de Irán. Bueno, ahí revisamos los principales titulares a esta hora de la tarde, 6 de la tarde con 6 minutos. Y vamos a ir con una información que sin duda causó una verdadera sorpresa al interior del Congreso Nacional. Fue precisamente la llegada de funcionarios de la Policía de Investigaciones hasta las oficinas de la senadora Camila Flores por una investigación de presunto fraude al fisco. Este operativo, que estaba encabezado por la Fiscalía Regional de Valparaíso, se desarrolló durante la mañana de este miércoles en dependencias utilizadas por la parlamentaria de Renovación Nacional. Esto en el marco de las diligencias vinculadas a una causa originada tras una denuncia anónima por eventuales delitos funcionarios cometidos cuando ejercía como diputada. La investigación apunta a un supuesto mecanismo relacionado con el uso de asignaciones parlamentarias para la contratación de personal, recursos que posteriormente habrían retornado parcialmente a la exdiputada, situación conocida públicamente como la cuota Flores. Tras conocerse las diligencias, la propia senadora Camila Flores emitió una declaración pública en la que aseguró haber colaborado desde el inicio con el Ministerio Público. De acuerdo a lo señalado, han entregado voluntariamente distintos antecedentes solicitados por la Fiscalía, incluyendo cartolas bancarias. La legisladora sostuvo además que las actuaciones desarrolladas por la Policía Civil forman parte de procedimientos habituales dentro de una investigación en curso y afirmó que corresponden ahora a la Fiscalía llevar adelante un proceso independiente, objetivo y riguroso. Esas fueron parte de sus propias palabras. En paralelo, uno de los antecedentes que ha tomado fuerza en la causa corresponde a la declaración de un ex asesor de la parlamentaria, quien habría aportado registros bancarios y también conversaciones actualmente incorporadas a la investigación. La causa es observada por el Consejo de Defensa del Estado, organismo que analiza los antecedentes para eventualmente poder evaluar acciones judiciales en el ámbito penal. Pese al avance de las diligencias, la parlamentaria insistió en su inocencia y aseguró tener absoluta tranquilidad respecto al desarrollo de la investigación, confiando en que, de acuerdo a lo afirmado, se demostrará que no cometió ningún acto irregular. Por su parte, fue el propio diputado de nuestra región de Valparaíso, Luis Cuello, del Partido Comunista, quien cuestionó la inacción de la propia Cámara de Diputadas y Diputados y exigió acciones legales por el eventual uso ilícito de estas asignaciones. Vamos a continuar con informaciones, pero vamos a cambiar de tema. Vamos a quedarnos atentos a lo que ocurre respecto a esta investigación que se encuentra en curso con la senadora Camila Flores. Pero nos vamos a ir a otro tema, un tema del ámbito nacional, porque las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre la llamada megareforma del gobierno escalaron durante estas últimas horas, luego de que el propio presidente de la República, José Antonio Kast, descartara retirar la urgencia al proyecto de reconstrucción nacional, pese a los cuestionamientos por su impacto fiscal. El debate por la denominada mega reforma del gobierno sumó un nuevo capítulo luego que el presidente José Antonio Kast defendiera con fuerza el proyecto de reconstrucción nacional y descartara retirar la urgencia legislativa, pese a las alertas levantadas por el Consejo Fiscal Autónomo CFA. El mandatario abordó la controversia durante su participación en el encuentro Salmon Summit en Frutillar, donde aseguró que el Ejecutivo mantendrá el impulso al proyecto porque, según afirmó, Chile necesita volver a crecer y generar empleo formal. Esto luego que el Consejo Fiscal Autónomo expusiera ante la Comisión de Hacienda de la Cámara una serie de riesgos asociados al impacto fiscal de la iniciativa, advirtiendo posibles déficits persistentes y menores ingresos para el Estado en los próximos años. El organismo técnico identificó 9 riesgos directos dentro del proyecto, entre ellos rebajas tributarias, exenciones de IVA y beneficios para empresas que podrían reducir la recaudación fiscal en el corto plazo. Pese a estas advertencias, el presidente José Antonio Kast insistió en que el proyecto debe avanzar y emplazó a la oposición a presentar propuestas concretas en vez de críticas generales. Porque no era una ley para frenar la inversión, era una ley para proteger la pesca artesanal de un pueblo como eran las quenches. Eso era. Pero hoy día tienen trabada la inversión a lo largo de todo Chile y eso no puede ser, porque tienen trabado el desarrollo
de las personas. El jefe de Estado además defendió las urgencias legislativas, argumentando que el país lleva una década estancado económicamente y con altos niveles de desempleo e informalidad. Echa la ley, echa la trampa. Porque no era una ley para frenar la inversión, era una ley para proteger la pesca artesanal de un pueblo como eran las Quenches. Eso era. Pero hoy día tienen trabada la inversión a lo largo de todo Chile y eso no puede ser. Bueno, necesitamos recursos frescos, ahí está. Pero también necesitamos sentar las bases para que Chile vuelva a crecer. Y también está ahí. Y necesitamos potenciar a las pymes. Se habla, no, esta es la ley para el 1% que tiene más recursos. No, esta es la ley para sacar adelante a las pymes que con tanto esfuerzo tienen que enfrentar la burocracia del Estado y no reciben ninguna ayuda del Estado. Desde el Ejecutivo también señalaron que será el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien responderá técnicamente a cada uno de los cuestionamientos planteados por el Consejo Fiscal Autónomo. Mientras tanto, el debate continúa en el Congreso, donde parlamentarios oficialistas respaldan la iniciativa como una herramienta para impulsar la inversión y el empleo, mientras que desde la oposición insisten en la necesidad de revisar el financiamiento y el eventual impacto en las cuentas fiscales del país. Continuamos con informaciones de materia política, porque la oposición está impulsando una comisión investigadora por los recortes que acusan que están realizando el gobierno a los programas sociales. Diputados de oposición ingresaron una solicitud para crear una comisión especial investigadora por los recortes impulsados por el gobierno a programas sociales y servicios públicos. La iniciativa fue presentada por parlamentarios del Partido Comunista, Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Liberal e Independientes, quienes buscan reunir antecedentes sobre las actuaciones del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos en el marco del ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo. Los diputados cuestionan eventuales recortes en áreas sensibles como salud, educación, alimentación escolar y reconstrucción en Valparaíso tras el megaincendio. Desde la oposición acusan falta de transparencia en los criterios utilizados para definir estas reducciones presupuestarias y apuntan directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Nos acabamos de enterar que el gobierno está ejecutando un multimillonario recorte al Fondo de Emergencia para la Reconstrucción por el incendio en Viña del Mar. Esto evidencia que el proyecto de ley de superricos enviado por el gobierno usa como excusa el dolor de las familias afectadas por el incendio en Viña del Mar para hacer pasar de contrabando una reforma tributaria que rebaja el impuesto a las grandes empresas y también que beneficia a algunos ministros de Estado. Durante todo este tiempo nosotros hemos oficiado los distintos parlamentarios al Ministerio de Hacienda para que conteste y transparente cuáles van a ser los recortes que se van a realizar. Pero nos hemos enterado por la prensa de la realización de algunos de ellos, por ejemplo, el recorte del Fondo de Emergencia para la Reconstrucción en Valparaíso. Y sin embargo, estamos tramitando acá en la Comisión de Hacienda un proyecto de ley que es para la reconstrucción nacional, en donde se dice que se va a buscar fondos públicos para poder contar con recursos para ese financiamiento. Pero si los fondos lo están recortando. En tanto, el oficialismo ha defendido el ajuste fiscal, señalando la necesidad de ordenar las cuentas públicas y priorizar el gasto estatal. Ahora la solicitud deberá ser revisada por la Cámara para definir si avanza la creación de esta comisión investigadora. Bueno, ahí escuchamos esta información de carácter nacional y ahora vamos a entrar de lleno en nuestra región de Valparaíso, porque la polémica por la eventual demolición de las viviendas en el sector del Olivar en Viña del Mar sigue sumando capítulos. Esto luego de que la Dirección de Obras Municipales confirmara oficialmente que hasta ahora no se han recibido ni otorgado permisos para poder demoler las viviendas en la zona afectada por el megaincendio del año 2024. La información quedó establecida en un memorando firmado por el director subrogante de la Dirección de Obras Municipales, Joan Saavedra. Desde se señala que actualmente no existe ninguna tramitación vinculada a demoliciones en el sector del Olivar de Viña del Mar. El antecedente contradice los anuncios realizados por el propio ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien ha insistido públicamente en que las casas serán demolidas debido a presuntas deficiencias estructurales detectadas en las construcciones. Sin embargo, la falta de permisos municipales abre dudas sobre la viabilidad administrativa de esta medida, considerando que cualquier demolición requiere precisamente la autorización previa de la Dirección de Obras. A esto se suma la controversia por el informe técnico IDIEM
utilizado como base por el Ministerio de Vivienda, ya que según vecinos y dirigentes, el documento no establece expresamente la necesidad de demoler las viviendas y sí plantea la posibilidad de repararlas. En paralelo, familias damnificadas presentaron acciones judiciales para intentar frenar las demoliciones, argumentando que muchas de las casas están prácticamente terminadas y no existirían fundamentos suficientes para concretar una medida de esta magnitud. De esta forma, el proceso de reconstrucción en el sector del Olivar continúa radiando, ¿cierto?, de cuestionamientos técnicos, administrativos y también judiciales, mientras persiste la incertidumbre entre las familias afectadas. Un nuevo capítulo que sin duda teje esta historia que faltaría por finalizar. 6 de la tarde con 16 minutos, nos vamos a ir rápidamente a las calles, vamos a conectar con nuestra unidad móvil a cargo de Daniel Zunino, que nos trae los detalles en nuestra región de Valparaíso. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Camila? Buenas tardes, 18 con 16 minutos y vamos con la información porque nos encontramos a esta hora en la estación Sargento Aldea de Villa Alemana, en un horario de alto flujo de pasajeros. Para quienes no saben, esta estación es fundamental para la red de Limache Puerto porque acá es el transbordo de los trenes que vienen desde Puerto hasta Limache, porque muchos trenes especialmente llegan solamente hasta Sargento Aldea, dejando pasajeros acá en la estación Sargento Aldea respectivamente para esperar el tren que finalmente los lleve hacia Limache. Como se puede observar acá, según lo que estamos viendo, Camila, hay un movimiento constante de usuarios. Vamos a ver si podemos enfocar el tren a esta hora de la tarde. En este momento bajan pasajeros desde el tren que está ahí. Claro, se puede observar el tren. Y la verdad es que, claro, en cuanto a condiciones climáticas, podemos decir que la lluvia que se registró durante gran parte de la jornada comienza lentamente a cesar en esta zona interior. De acuerdo a cifras de la Dirección Meteorológica de Chile, en comunas como Quilpué y Villa Alemana han caído 0.6 milímetros de agua, una cifra bastante menor en comparación con lo ocurrido en la costa, porque en efecto en Viña del Mar se registran 11,1 milímetros, mientras que en Valparaíso las precipitaciones alcanzaron ya los 22,2 milímetros, evidenciando una diferencia importante entre el litoral y el interior regional. Así que hay diferencias en cuanto a el agua caída, bien digo, en el interior y en la costa también. Hay una gran diferencia respecto a qué es lo que cayó en cuanto a agua. Y por ahora el servicio ferroviario opera con normalidad, como lo hizo durante toda la jornada, y sin inconvenientes tampoco. No hubo ningún mayor inconveniente, salvo algunos pequeños frenos de emergencia que hubo en estaciones como Estación Belloto, Estación Las Américas, pero nada de qué preocuparse. Mientras cientos de personas continúan utilizando este medio de transporte en medio de una tarde marcada por el sistema frontal y el retorno a casa en la provincia de Marga Marga. Así que es horario ya de volver a casa, es horario de tomar once, como se dice coloquialmente en buen chileno, es horario ya de retornar a los hogares acá en nuestra región de Valparaíso. Muchas gracias, Daniel. Continúa lloviendo, ¿cierto? Usted está ahí en la comuna de Quilpué. ¿Continúa lloviendo hasta ahora? Estamos en Villa Alemana, la verdad es que Villa Alemana, perfecto. La lluvia está cesando de a poco la lluvia acá en la provincia de Marga Marga. La verdad es que de a poco caen unos goterones, pero son bastante esporádicos, no digamos que es una gran lluvia la que está cayendo a esta hora. De a poco va a cesar. Hablaba con alguien entendido en la materia respecto a la meteorología y me decía que después de las 7 es muy complicado que siga lloviendo. Daniel, mira, todos los detalles lo lo va a dar nuestra siguiente invitada, porque ya está conectada con nosotros Pamela Enríquez, quien es la coordinadora jefe de Meteorred, quien precisamente nos va a hacer esta actualización del sistema frontal que afecta a nuestro país, pero también a nuestra región de Valparaíso. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Está muteada, parece usted de su computador, de su celular, no la escuchamos, a ver si logramos tener su audio. Ahora sí. Pamela, ¿cómo estás? Discúlpenme, muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien, aquí estamos muy contentas de estar nuevamente en el programa. Muchas gracias por tu disposición. Queríamos conversar sobre este sistema frontal que está afectando a la zona central de nuestro país y a nuestra región de Valparaíso. Hemos tenido lluvia toda esta jornada. Cuéntanos, ¿hasta qué hora tendríamos precipitaciones en nuestra región?
Bueno, tal como decía Daniel en su despacho, esto se está moviendo hacia sector cordillerano y va a pasar hacia sector argentino también. Poco a poco, ya el sector costero ha dejado de precipitar en varios lugares, sobre todo el tramo sur y el centro, porque todavía queda algo hacia el norte y también en los valles y la precordillera. Algunas nubes que van dejando precipitaciones un poco más intensas, sobre todo en el tramo norte e interior, pero poco a poco va a irse esto debilitando para terminar, yo diría, en las primeras horas de la madrugada del jueves, la precipitación completamente, y quizás quedar algo de nevadas en sectores cordilleranos, que sería lo último que tendríamos de este sistema frontal. O sea, en el interior de la región de Valparaíso, en el sector de los Andes, San Felipe, ¿cierto?, donde nos escuchan a través de la 96.1 FM, es en ese sector donde incluso podríamos ver nevadas dentro de las próximas horas. Claro que sí, hacia la cordillera hemos estado con nevadas durante toda la jornada y de hecho también un incremento en el viento, por lo mismo también que se cerró el paso Libertadores, porque las ráfagas han sido bastante importantes y también estas precipitaciones que, si bien son más débiles, todavía quedan estas nubes que podrían dejar algunos chubascos en estos sectores, como bien tú comentas. Obviamente con el frío también podrían haber aguanieve en unos sectores más bajos de los niveles más altos de la cordillera, pero esto se va a ir debilitando, por supuesto, ya desde este momento hacia ya la madrugada del jueves. O sea, ya durante la mañana de este jueves 7 de mayo no deberíamos tener precipitaciones en la región de Valparaíso, pero se vendrían las heladas, ¿verdad, Pamela? Claro que sí, pues ya después de esto, bueno, mañana en la mañana vamos a tener nubosidad. Cuando tenemos nubes, actúa como una especie de frazada esto en la mañana y protege de las heladas, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a tener temperaturas un poquitito más agradables, digamos, entre comillas, aunque la humedad podría hacer que nuestra sensación térmica perciba temperaturas mucho más frías. Ahora, desde el viernes en adelante, el tiempo va a estar mucho más estable, con cielos mayormente despejados, y eso sí va a hacer que la temperatura baje aún más. Además de tener el cielo despejado, vamos a estar bajo el predominio anticiclónico, y estas altas presiones nos van a traer aire frío desde bien al sur, desde el límite polar. Por lo tanto, va a ser temperatura muy helada. Yo diría que en sectores de los valles, sectores rurales, podríamos tener temperaturas incluso acercarse a los 0 grados, sobre todo en la mañana del sábado. Yo creo que será el día más frío el sábado en la mañana. Perfecto, ahí así que todos a prepararse para este fin de semana, que se vienen las bajas temperaturas en la región. 6 de la tarde con 23 minutos, conversamos a esta hora con la coordinadora jefe de Meteorred Chile, Pamela Enríquez. Pamela, quizás no tiene nada que ver, pero te aseguro que más de uno tiene la misma duda. En este momento, desde este miércoles hasta este domingo, tenemos un aviso de marejadas vigentes a nuestra región de Valparaíso. Sí. ¿Esto no tiene relación alguna con las precipitaciones y este sistema frontal? Tiene total relación, está sí asociado totalmente al ingreso del sistema frontal, pero afectando obviamente a la parte oceánica. Esto lo que afecta obviamente es con viento que levanta, ¿no es cierto?, la parte superficial de el mar, y provoca este tipo de marejadas que vienen del suroeste. Entonces el mismo sistema frontal arrastra este oleaje que se va a extender por toda la costa de Chile hasta aproximadamente el 10 de mayo, hasta el domingo, pero en el caso particular de nuestra región va a afectar hasta el sábado las marejadas. Así es que está muy asociado, de hecho parten este mismo miércoles y terminarían para nosotros el día sábado 9 de mayo. Perfecto. Pamela, antes de despedirnos, ¿tenemos claro cuándo sería el próximo sistema frontal en nuestro país? ¿Se ve algunas lluvias para los próximos días? Vienen más sistemas. Sí, vienen más sistemas frontales, sí, pero que no afectarían directamente a nuestra región. La verdad es que yo creo que vamos a estar con condiciones bastante estables. Es probable, sí, que hacia el fin de semana llegue algo cerca del Biobío, lo más al norte que podríamos registrar. Sin embargo, ya los meses de junio, julio y agosto, progresivamente va a ir aumentando la posibilidad de que tengamos precipitaciones sobre lo normal. Así es que yo creo que todo indica que podríamos tener un invierno
invierno lluvioso. Y si a eso agregamos que tendríamos ya las condiciones del niño establecidas, independiente de su intensidad, si vamos a tener niño débil en ese tiempo, moderado, o el niño Godzilla, que coloquialmente lo han mencionado, sí podríamos tener un invierno lluvioso por las condiciones que estamos viendo respecto a lo que indican los modelos, y también, por supuesto, el niño que trae lluvias a nuestro país, principalmente al centro y al sur de Chile. Perfecto, Pamela. Así que ahí a todos ya están advertidos, limpien las canaletas porque las lluvias van a seguir en nuestra región de Valparaíso y será un invierno bastante lluvioso. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Pamela Enríquez, coordinadora jefe de Meteorred Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta tarde. El gusto es mío, Camila, que estén muy bien. Muchos saludos a quienes ven el programa también. Nos vemos pronto. Gracias, Pamela. Continuamos con informaciones a esta hora de la tarde, 6 de la tarde con 26 minutos, y vamos a continuar con informaciones relacionadas, por supuesto, a estas temperaturas y al invierno, porque en medio de este sistema frontal y las bajas temperaturas, por supuesto, que afectan a gran parte de nuestro país, comenzó ya el pago del bono invierno 2026 para personas que se encuentren pensionadas mayores de 65 años. Este beneficio se entrega junto a la pensión de mayo y busca apoyar económicamente a los adultos mayores durante los meses más fríos del año, especialmente en gastos como calefacción, medicamentos y por supuesto también que los servicios básicos. Desde el Instituto de Previsión Social y de la Seremi del Trabajo recordaron que este aporte se paga de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos por ley, por lo que no es necesario postular ni realizar ningún trámite adicional para precisamente recibir este bono invierno 2026. Las autoridades también llamaron a personas a poder informarse únicamente a través de los canales oficiales, como lo son Chile Atiende, para poder evitar eventuales fraudes o desinformación respecto a este beneficio para las personas pensionadas mayores de 65 años. Y ya que estamos hablando de salud, supervisan los avances del nuevo SAPU que tendría el sector de San Pedro en la comuna de Quillota. Autoridades regionales y comunales supervisaron en Quillota el avance del proyecto para construir un nuevo SAPU en la localidad de San Pedro, iniciativa que busca mejorar la atención de salud para cerca de 10.000 personas. El recorrido fue encabezado por el gobernador regional Rodrigo Mundaca junto al alcalde Luis Mella, quienes visitaron el actual Cefán y el terreno donde se levantará el futuro recinto de urgencia. El proyecto será financiado por el gobierno regional a través del Fondo Regional de Inversión Local, con una inversión cercana a los 337 millones de pesos. Según las autoridades, el nuevo SAPU permitirá descongestionar el actual sistema de atención primaria, que hoy resulta insuficiente para la cantidad de habitantes e inscritos del sector. Desde la comunidad destacaron que esta es una demanda histórica para San Pedro, debido al importante crecimiento de la población durante los últimos años. 6 de la tarde con 28 minutos, y ya que estamos hablando de la salud de nuestra región de Valparaíso, nos vamos a la salud en el ámbito nacional, porque el Ministerio de Salud advirtió que son más de 6.000, los lactantes que aún no han sido inmunizados contra el virus respiratorio sincicial. Las autoridades de salud hicieron un llamado urgente a los padres y tutores también para acudir a los vacunatorios ante el aumento de las consultas de urgencia. Aunque la cobertura general supera el 92%, el grupo de lactantes presenta un rezago respecto a los recién nacidos. Es por eso que hasta hora de la tarde, 6 de la tarde con 29 minutos, ya estamos conectados con Marcial Osorio, quien es pediatra y docente de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Marcial, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en Pura Noticia PM. Hola, buenas tardes. Doctor, estamos hablando sobre el virus sincicial, ¿cierto? Si nos puede dar detalles de qué se trata este virus. El virus sincicial es un virus que es tremendamente peligroso para los menores de 1 año, y en general lo era mucho más para los menores de 6 meses. Desde hace un par de años, hasta hace un par de años, digamos, era la causa, no sé si recuerdan, siempre en los videos, en la televisión, empezaba la campaña de invierno, había que convertir camas, se cerraban servicios de cirugía para transformarlos en camas para pediátricas para lactantes, pues se hospitalizaba una cantidad muy importante de niños. Y morían normalmente como consecuencia de esta enfermedad que, como decía, puede ser una infección grave, 10 a 20 niños por año lactantes. A su vez,
requerían, como decía, de una gran cantidad de niños hospitalizados. Hace un par de años se implementó esta nueva vacunación con el nirsevimab, y el nirsevimab permitió reducir las muertes a cero y reducir la necesidad de hospitalización en un 90%. También tiene consecuencias en el sentido de que muchos de estos niños que sufrían estas infecciones graves en los primeros meses por virus sincicial respiratorio quedaban con secuelas para siempre, y era mucho más frecuente en ellos los cuadros bronquiales obstructivos o neumonías secundarias posteriores. De modo que es muy importante el acceder a este beneficio, porque es una vacunación gratuita que está disponible probablemente en todos los consultorios o los SPAM cercanos al donde ustedes viven, y cubre los niños que nacieron entre el 1 de octubre y el 1 de marzo, entre el 1 de octubre de 2025 y el 1 de marzo del 2026, que tienen derecho a recibir esta vacunación. Doctor, eso le quería preguntar. Esta es una vacuna que se realiza de forma gratuita, ¿cierto? Para todos los lactantes que usted decía en este periodo. ¿Cómo uno puede, ¿cierto?, acceder a esta vacunación? ¿Tiene que estar, por ejemplo, inscrito en el consultorio? ¿Uno simplemente se acerca? ¿Cómo es el proceso? Si tu hijo nació entre el 1 de octubre del 2025 y el 1 de marzo del 2026, solo vas al consultorio y con el RUT van a saber cuándo nació y si ya está o no vacunado. Y si no está vacunado, lo vacunan en el mismo momento de forma gratuita. Es una vacuna que ni siquiera es muy dolorosa y tiene la gran ventaja que al ser un anticuerpo da inmunización inmediata. O sea, el niño entra susceptible al consultorio y sale ya protegido contra la enfermedad luego de ser vacunado de inmediato. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas de virus sincicial en menores? Porque eso es lo que pasa, ¿cierto? Cuando uno ha sido padre, ¿cierto? Con los bebés pasa mucho que no se sabe los síntomas, no expresan dolor, ¿cierto? Hay algunos que lloran menos, unos que lloran más, que uno cree que es por otra cosa. ¿Cuáles son los síntomas visibles para una persona que no tiene conocimientos médicos, ¿cierto?, de que tu hijo pudiese tener este virus sincicial? Bueno, el virus sincicial se caracteriza por... los síntomas iniciales son los de un resfrío común. Un poquito de moco, un poquito de congestión, a veces más mal apetito, ¿no es cierto? Pero eso durante 2 o 3 días. Y generalmente entre el tercer y el quinto día comienza la obstrucción bronquial. Son los niños que uno veía en los videos, ¿no es cierto?, que se ve como las costillas se hunden y no son capaces de... En realidad lo que sucede es que se produce un sistema de presión y no son capaces de botar el aire, ¿ya? Entonces con estos niños que uno escucha como... Y tienen perfecto, cada vez así como un poco ahogado, como cuando uno tiene un ataque de alimentar. asma, algo similar. Es como un asma, pero más violenta porque es una bronquiolitis. Entonces, si el asma es una cosa como... Esto es... Perfecto, mucho más acelerado. Y no son capaces de ventilar, y por eso mismo caen en insuficiencia respiratoria y requieren a veces hospitalización inútil y pueden morir. Y de ahí la importancia que quienes tienen derecho utilicen este derecho. Claro, porque es un virus que no hay que tomárselo a la ligera, ¿cierto? Es sumamente grave, como usted decía, era una de las causas de muerte que antes predominaba en los lactantes. ¿Es una vacuna que es segura, que está aprobada? Absolutamente segura, está aprobada. Una de las mayores experiencias del mundo fue la que publicó el doctor Juan Pablo Torres el año 2025 en la revista Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas, y que posicionó a Chile como un país de avanzada en esto, porque, como dije, el 2024 y el 2025 de partida cayó la hospitalización en un 90%, 80%, y muertes no hubo. Y eso ha sido muy positivo el 24 y el 25 gracias a este sistema. El efecto de la vacuna dura probablemente alrededor de unos 6 meses, ¿ya?, del anticuerpo. Y por eso que los que nacen en octubre no se vacunan en octubre, que es un periodo en que no hay sincicial, sino que se espera para vacunarlos en marzo, que es cuando los virus sinciciales comienzan fundamentalmente. Escuchaba antes cuando entrevistaba a la meteoróloga, empiezan en relación al frío. Entonces después de la lluvia ahora va a venir frío y ahí el virus sincicial arrecia, digamos. Es cuando más intenso se pone.
Justamente como nos decía Pamela, cierto, en la entrevista anterior, que ahora, después de la lluvia, vienen las heladas y se espera que este invierno sea un invierno frío y lluvioso para nuestro país. Así que el llamado entonces, doctor, es para estos más de 6.000 lactantes que aún no reciben, cierto, esta inmunización, es que vayan, ¿cierto? Porque es gratuito. No hay una excusa para no vacunarse. Es gratuito, es seguro, es asequible. Para recordarles, si nacieron entre el 1 de octubre y el 1 de marzo, deben ir a su consultorio que los vacunen. Y es gratuito y no tiene ni un problema, ¿ya? Si nació después del 1 de octubre, o sea, antes del 1 de octubre, o sea, nació en septiembre, no la van a aceptar. Y los que nacen desde el 1 de marzo salen vacunados ya desde las maternidades. Perfecto, es una vacuna que se pone en los recién nacidos. Y después hay que poner el refuerzo. Pero la explicación es porque el efecto dura como 5 o 6 meses, entonces lo que estamos protegiendo es el invierno. Y por eso que los que nacieron en octubre prefieren vacunarlo ahora en marzo, para que el efecto los proteja del invierno y los cubra hasta septiembre. No sé si me explico bien. Se explica perfecto. Muchas gracias, porque en verdad el llamado es entonces a que se dirijan. Si tienen, recordemos la fecha, doctor, desde el 1 de octubre del año 2025 al 1 de marzo del 2026. Esos deben concurrir a vacunarse porque no están vacunados. Tienen el derecho, pero no están vacunados. Eso, hagamos ese llamado. Los nacidos entre el 1 de octubre del año 2025 hasta el 1 de marzo de este año en curso 2026 deben ir a poner esta segunda dosis de refuerzo, porque quizás algunos padres dicen... Primera dosis. La única dosis, perfecto. Perfecto, entonces hagamos ese llamado. El 1 de marzo salen vacunados desde las maternidades. Perfecto, entonces desde el 1 de marzo que ya se empezaron a vacunar como recién nacidos y son estos menores, ¿cierto?, anterior a esta fecha, quienes no tienen esta vacuna. Así que todos los que tienen menores en el fondo desde que nacieron entre el 1 de octubre del año 2025 hasta el 1 de marzo de este año en curso deben concurrir hasta un centro asistencial, hasta un CESFAM, ¿cierto?, a recibir esta vacunación. Exactamente. Muchas gracias. Hablamos a esta hora con Marcial Osorio, quien es pediatra y también docente de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. 6 de la tarde con 37 minutos, nos vamos rápidamente hasta el Palacio de la Moneda, donde el presidente de la República, José Antonio Kast, encabeza una reunión con más de 130 alcaldes de todo el país. Escuchamos al mandatario. Le destruían todos los bienes. Le destruían los bienes a todos. Hoy día en Calbuco, por aquí el alcalde de Calbuco, haciendo un acto público para... no para inaugurar el liceo, no para iniciar el año escolar, sino para reconocer el trabajo que había realizado la gobernación, la alcaldía, aquellos que iniciaron el proceso de educación hace 10 años, de la reconstrucción hace 10 años atrás. Algunos decían, vienen a reinaugurar por segunda vez el liceo. No, estábamos en la zona, el alcalde dijo, mire, nosotros hicimos como los tijerales, recibimos la obra gruesa el año pasado, se recibió la obra gruesa, vino el gobernador, vino los concejales, los pobres y todo, pero ya inició el año escolar y no hicimos algo especial. Bueno, el hecho de ir, de reconocer el trabajo transversal, incluso del alcalde anterior, Rubén Cárdenas, decir, oiga, hay que tomar, yo lo reconozcamos, estamos valorando una obra para los niños de Calbuco, no tiene color político de uno o de otro sector. Y el mensaje a los niños fue, cuiden esto. Que no pase lo que pasa en liceos emblemáticos en Santiago, donde los mismos jóvenes destruyen todo. Invitar a los padres a preocuparse de la educación de sus hijos. Ese es de uno o de otro sector. Y el mensaje a los niños fue, cuiden esto. Que no pase lo que pasa en liceos emblemáticos en Santiago, donde los mismos jóvenes destruyen todo. Invitar a los padres a preocuparse de la educación de sus hijos. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo, de volver al sentido común, de respetar las instituciones, de recuperar de nuevo, como les digo, la institucionalidad del Estado. La Contralora nos ha dado un ejemplo de cómo con los mismos recursos, con las mismas leyes, va mejorando algo que a ustedes también le afectaba, el tema de las licencias médicas. ¿Cuántos alcaldes tenían que reembolsar o tenían que pagar, ¿no es cierto? Y después se rechazaba la licencia médica y nadie les devolvía los recursos. Bueno, ahí hay un avance también para ustedes y pueden ir recuperando algo que fue pagado
pero que no correspondía en ese momento que hubiese sido pagado. Y hay cuentas grandes ahí pendientes. Algunos alcaldes que tienen que hacer avisos certificados, los que tienen TAC. ¿Ah? Todos saben cuánto tienen que gastar en carta certificada para notificar al infractor. Son muchos millones de pesos. ¿Por qué tiene que ser carta certificada? Si ese señor tiene un domicilio virtual, tiene un mail, tiene algún lugar donde nosotros podamos mandarle una notificación. ¿Hace la diferencia que le llegue la carta certificada o que le llegue un mail que él tiene que acreditar? Bueno, en algunos municipios pueden ser 100 millones al año de repente o más. Y lo que recuperan por cobro es muy poco. En el tema de la Cenabast, ahí está la ministra que ayer nos dio una tremenda noticia, o antes de ayer, que decía... Bueno, ahora, en vivo. Ahora, en vivo. 6 de la tarde con 40 minutos. Ahí escuchamos parte de las palabras del presidente de la República, de José Antonio Kast, quien encabeza esta reunión con más de 130 alcaldes de todo el país, precisamente en el Palacio de la Moneda. 6 de la tarde con 41 minutos. Hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde en todas nuestras plataformas. Noticia PM. 6 de la tarde con 45 minutos, ya estamos de regreso en Pura Noticia PM en la pantalla y por supuesto también la señal radial de puranoticia.cl. Recuerda que nos puedes ver a través de zapping.com en el canal 177, también nos encuentras en nuestro sitio web, en nuestro canal de YouTube como Pura Noticia Chile y por supuesto también a través de la red de cable operadores que tienen disponible nuestra señal, pero también nos escuchas en la radio. Recuerda que en el Gran Valparaíso y en la provincia de San Antonio nos encuentras en el 102.5 FM, en el interior de nuestra región, en San Felipe, en los Andes, nos encuentras en la 96.1 FM y en el norte del litoral, en las comunas de Puchuncaví, Zapallar, La Ligua, nos encuentras en el 90.9 FM. A esta hora de la tarde tenemos una congestión vehicular esto es en Avenida 1 Norte, desde 5 Oriente hasta la Plaza Miraflores. Esto es en dirección al oriente de la Ciudad Jardín. Hay alta congestión vehicular a esta hora de la tarde, al igual que en el camino troncal en dirección a Viña del Mar por un accidente registrado a la altura del sector Limonares en Viña del Mar. También tenemos en la avenida La Marina, desde el Reloj de Flores hasta el Puente Ecuador, en dirección a Reñaca, y una alta congestión vehicular a esta hora de la tarde. 6 de la tarde con 46 minutos. Revisamos los titulares. La mega reforma del gobierno genera advertencias por impacto fiscal. El Senado aprobó en general el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino a nuestro país. Incautan más de 6 toneladas de jibia extraída de forma ilegal en la comuna de San Antonio. La Contraloría pone en la mira a la Corporación Regional de Turismo tras denuncias que salpican tanto a la Corfo como al gobierno regional. Y en el ámbito internacional confirman en Suiza un nuevo caso de anta en el crucero MV Ondius que viajaba hasta Canarias. Bueno, y como se lo adelantábamos, el Senado aprobó en general el proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso clandestino a nuestro país. Todos los detalles en el siguiente informe. La iniciativa, que continúa su tramitación en el Congreso, establece sanciones de presidio menor en su grado mínimo para quienes ingresen de manera irregular al país, además de multas que van entre las 5 y 10 UTM. El proyecto fue aprobado por 24 votos a favor y 20 en contra en medio del debate por la crisis migratoria y el control de fronteras. Tras la votación, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que la iniciativa busca enfrentar la migración irregular y generar un efecto disuasivo para prevenir este tipo de ingresos. El senador Andrés Longton, en tanto, valoró el avance de la iniciativa y recalcó la importancia de establecer sanciones claras frente a la vulneración de las fronteras del país. Que no solamente ha incrementado la delincuencia en nuestro país, sino que ha generado un desorden evidente ante la falta de acción del Estado
y de inmigrantes que se sienten con el derecho de ingresar a nuestro país sin ningún tipo de costo. Este proyecto que tiene urgencia por parte del presidente Kast y que va de la mano con las zanjas, el fortalecimiento del control de nuestras fronteras, es un primer paso. En la misma línea, el senador del Partido Republicano, Renzo Trisotti, destacó la aprobación en general del proyecto y su paso al siguiente trámite, donde se fijó esperen mejorarlo. Qué bueno que las aprensiones, las excusas que ha planteado la izquierda no se concretaron en los votos. Acabamos de aprobar el proyecto que tipifica como el ingreso irregular como delito a nuestro país. No se convierte en ley inmediatamente, pasa nuevamente a la comisión donde esperamos poder mejorarlo y tomar muchas de las aprensiones, muchos de los comentarios que se han dado durante la tramitación. Pero creo que esto es un compromiso que tenía el presidente Kast y uno que también teníamos varios de nosotros que durante la campaña también lo planteamos en las regiones, principalmente del norte del país. Ahora se abrió un plazo hasta el 28 de mayo para presentar indicaciones y continuar la discusión en particular de la propuesta. Bueno, escuchábamos este informe y la polémica por una circular del registro civil sobre nacionalidad a hijos de extranjeros sigue generando un debate político y también jurídico, luego de que parlamentarios de oposición solicitaran a Contraloría revisar esta medida. Durante la tarde de este miércoles analizamos las implicancias de esta decisión, los alcances también legales del concepto extranjero transeúnte y el eventual impacto que podría tener en los derechos de las niñas y niños nacidos precisamente en nuestro país. Revisemos parte de esta conversación que sostuvimos entre el abogado Raúl Mesa y el conductor de Hora de Noticias, Ricardo Suárez. ¿Qué establece actualmente la Constitución respecto a la nacionalidad de personas nacidas en Chile? Bueno, aquí hay un punto importante en relación a este instructivo decreto que dictó, entiendo yo, una organización, una unidad de parte del Estado en relación a la afectación que pueda significar esto a los derechos de las personas que van a nacer en Chile. La Constitución establece expresamente que una persona que nace en Chile tiene lo que se llama el jus soli, o sea, el derecho a la nacionalidad por la sola circunstancia de haber nacido en el territorio nacional. Y en consecuencia la Constitución asegura y garantiza a cualquier persona que nace en Chile el jus soli y por lo tanto el derecho a la nacionalidad chilena, ya sea que éste venga de padres extranjeros o eventualmente, como es el caso, de padres chilenos. Y por lo tanto la Constitución asegura la nacionalidad de la persona que nace en Chile. Abogado, ¿esto significa judicialmente un concepto de extranjero transeúnte el que se está pidiendo en esta nueva petición y que por supuesto cambiaría totalmente lo que es lo que venía en la ley antiguamente, que los niños que nacen en Chile son chilenos y ahora hay una nueva posición que es el niño en tránsito? Es como los papás también quedan alejados de lo que puede ser una nacionalización. Por supuesto. A mí me parece que el instructivo que dictó en este caso el registro civil, donde genera este concepto nuevo que no está establecido ni en la ley, hay que decirlo claramente, ni en la Constitución política, este concepto del hijo extranjero o transitorio o transeúnte, no está establecido en ninguna norma legal, ni menos en la Constitución política. Y aún más, esa instructivo del registro civil, al calificar a estos niños en esa condición o en esa calidad, vulnera la Convención Internacional del Niño y por lo tanto vulnera derechos fundamentales que sí están garantizados en la Constitución política y en esta Convención Internacional de Derechos Humanos, que por lo demás los protege, entendiendo de que cualquier persona que nace en Chile tiene derecho a ser inscrito en el registro civil chileno y tiene derecho a una nacionalidad. Y en este caso, como la ley no se ha modificado en esta materia, tiene derecho a la nacionalidad chilena. En consecuencia, a mí me parece que este instructivo del registro civil es ilegal, inconstitucional y vulnera garantías establecidas en las convenciones. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Actual, la ley de los superricos es un riesgo para el país. Es un proyecto que no solo no genera empleo, no solo no genera crecimiento, sino que además es un riesgo para el empleo. Es un proyecto que va
a empujar 6 de el la tarde endeudamiento, con 53 va a aumentar. minutos. Estamos escuchando a esta hora en vivo y en directo desde el Congreso al diputado Daniel Manuteri. El partido de la gente hace lo correcto, porque aquí no se puede negociar lo principal a cambio de situaciones accesorias, pero que además pareciera que el gobierno ni siquiera ha tenido la capacidad de cumplir un acuerdo con un partido. Es la tónica de un presidente que no es muy bueno para decir la verdad, de un gobierno que acostumbra a mentir y que lamentablemente cuando la mentira se lleva al accionar político, eso tiene consecuencias. Escuchamos ahora al diputado de nuestra región de Valparaíso, Jorge Brito. Y valoro profundamente que el partido de la gente se haya distanciado del ministro Quirós del gobierno y se mantenga del lado de la gente que está pagando las consecuencias del manejo económico del presidente José Antonio Kast. El día de mañana es un día importante, pero no decisivo. Lo decisivo será en la sesión de sala de la Cámara, donde esperamos sepultar la idea de llevar a Chile a una crisis fiscal y con esto amarras por 25 años para nuestra economía. Estamos a tiempo de contener las intenciones del ministro Quirós y contamos con los representantes de la gente para que Chile no siga sufriendo este castigo. Ahora en vivo. Ahora en vivo. 6 de la tarde con 55 minutos. Vamos a retomar la conversación que estábamos revisando entre el abogado Raúl Mesa y Ricardo Suárez en Hora de Noticias durante esta tarde por la polémica circular del registro civil sobre nacionalidad a hijos de extranjeros que sigue generando un debate político y jurídico en nuestro país. Internacionales que protege los derechos de la infancia. Abogado, ¿cómo podemos hacer un vuelco en esto? Porque, bueno, yo justamente le decía que según la ley en nuestro país, cada niño que nace en Chile es chileno, ¿ya? Y ahora es de paso, es transeúnte, es transitorio. O sea, creo que no es justo para el niño que nació en nuestro país, no así con los padres, que es distinto. ¿Cómo cambiamos esto? Absolutamente. A ver, yo creo que aquí hay una abierta discriminación arbitraria en contra de los hijos de extranjeros que nacen en Chile, que están en esa condición de transeúnte. Y por lo tanto, a mi juicio, aquí tiene que haber un pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República, como así entiendo que recurrieron los diputados, pero algo más. Yo creo que aquí se vulneran normas constitucionales, garantías constitucionales como el principio de la igualdad de la ley. ¿Esto qué significa? Significa que en Chile no puede ser discriminado un niño por nacer de padres extranjeros, aún en su condición de transeúnte, o de padres chilenos. Ese niño que nace tiene la nacionalidad chilena en función a la condición del jus soli, o el jus sanguine, que es el derecho a suelo o el derecho a sanguíneo. Y en ese caso a mí me parece que incluso los padres tienen derecho a inscribirlo. Y si el registro civil se opusiera a esa inscripción en el registro civil para efectos de nacionalidad chilena, piensa tú que también tienes derecho a una identidad, no solo a una nacionalidad. Y en consecuencia, el niño, si no se vulnera estos derechos, estaría desprotegido respecto a las condiciones que establece y que protege el Estado a los recién nacidos o los infantes. Abogado, un claro ejemplo de esto es que los niños que son extranjeros, que están de paso, van a los colegios, tienen el nombre y apellido y todo lo demás, pero aquí hay una protección, un resguardo de la identidad de los menores. Entonces, ¿por qué? Porque nacieron en Chile, no están tal vez oficializados, pero hay un resguardo para el menor. Por supuesto, el menor en Chile, o el recién nacido, tiene derecho, como lo establece la propia artículo 7º y 8º de la Convención de los Derechos del Niño. En Chile rige esa convención internacional desde el año 90. Entonces, muy extraño me parece que un organismo del Estado como el Registro Civil dicte un instructivo sabiendo que se vulneran esos derechos fundamentales de la persona que nace en Chile. Tiene derecho de identidad, tiene derecho a ser inscrito, tiene derecho a una nacionalidad e identidad y tiene derecho a gozar de todos los beneficios que entrega el Estado en términos de protección de salud, educación y otras protecciones que establece el Estado en su conjunto respecto a la persona que nace en Chile. Y en consecuencia, a mí me parece que los padres, incluso si hay una negativa a inscribir al niño
y acceder a la nacionalidad, tendrían derecho a recurrir vía recurso de protección a la Corte de Apelaciones respectiva, entendiendo que aquí se vulneran garantías constitucionales y en consecuencia a mí me parece que la Contraloría en esta materia debería, en razón a la facultad que tiene de pronunciarse sobre la legalidad de este decreto, de este instructivo, para estimar que no se ajusta a derecho y es contrario a la Constitución y a la ley. Esto sí, no sé, hay que ser claro, abogado Raúl Mesa, esto no se ajusta a los padres que por tener un hijo que haya nacido en Chile se le dan la nacionalidad. Creo que también aquí hay se ignora un poco de parte de los extranjeros que vienen a Chile, lo primero que tienen es tener un hijo para que se les dé la nacionalidad o la residencia, y creo que es un gran error que cometen los extranjeros, ¿no? Claro, efectivamente. Aquí en la regla general, digamos, cuando nace un hijo en Chile, o lo que hacen los extranjeros para generar alguna suerte de protección o de estabilidad dentro del país, es tener un hijo, naturalmente, que saben que va a tener nacionalidad chilena y por lo tanto se va a sujetar a todo el régimen jurídico y de protección del Estado en relación a ese hijo que nació en Chile. Ahora bien, si la registro civil quiere darle una categoría distinta a estos extranjeros cuyo objetivo es venir a Chile solo para tener un hijo, ahí habría que modificar la ley y la Constitución política en razón a establecer una categoría distinta, y habría que investigar si la intención de esos extranjeros es no permanecer en Chile, sino solo venir a Chile para tener un hijo y acceder al régimen de protección del Estado chileno. Abogado, ¿una circular administrativa puede influir en algo tan sensible como el reconocimiento de la nacionalidad, en este caso de un niño? No, en absoluto. Por eso le digo que ese instructivo que emana de un organismo público como es el Registro Civil va a ser objeto de un control de legalidad en la Contraloría General de la República, pero además a mí me parece que es inconstitucional porque vulnera estas garantías constitucionales de igualdad ante la ley, de la no discriminación, y además las convenciones internacionales que protegen los derechos del niño. Por lo tanto, no puede un organismo del Estado, a través de un decreto o un instructivo, vulnerar esas normas legales y constitucionales y que están establecidos en los tratados internacionales que vulneran los derechos fundamentales del niño que nace aquí. También se ha mencionado, abogado Raúl Mesa, que la Corte Suprema ya se ha pronunciado sobre este tema. ¿Qué dicen estos fallos, don Raúl? Bueno, la mayoría de la jurisprudencia que hay, que precisamente se ha pronunciado en relación a estos casos de extranjeros que tienen hijos en Chile, ha establecido y ha consagrado las normas y reconociendo lo que la ley establece y la Constitución política y la Convención Internacional, entendiendo que la Corte Suprema ha reconocido que este niño que nace en Chile, primero chileno, o sea, tiene derecho a una identidad, tiene derecho a la nacionalidad chilena y goza de todos los derechos fundamentales que entrega el Estado al niño en dicha calidad. Y en consecuencia, cualquier otra norma que impida o que restrinja esos derechos fundamentales de ese niño, la Suprema estima que no se ajusta a derecho, es contrario a la ley y a la Constitución, y por lo tanto no pueden aplicarse estas normas a los hijos de extranjeros. A menos, vuelvo a repetir, que se establezca una nueva normativa que no existe en Chile, que signifique evidentemente establecer un estatuto especial para los hijos de extranjeros, cuestión que ya no existe en Chile. Por lo tanto, a mí me parece que esta normativa debería ser rechazada con el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, sin perjuicio además de poder recurrir al Tribunal Constitucional para que dicte un pronunciamiento sobre la misma, como también los tribunales de justicia. Siete de la tarde con 2 minutos. Vamos a cambiar completamente de tema a esta hora y nos vamos a ir hasta el sur de nuestro país, porque un operativo en Temucuicui terminó con 5 personas detenidas y es destacado por el gobierno. Según indicaron desde Carabineros, se trata del primer ingreso que hacen a esta comunidad desde octubre del año 2023. Con vehículos blindados en un amplio operativo, Carabineros se desplegó en la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía, dejando 5 personas detenidas tras allanamientos simultáneos en distintos domicilios. El procedimiento contó con la participación de unidades especializadas del GOPE, Control de Orden Público y personal territorial.
Según informó Carabineros, se realizaron diligencias de entrada y registro en 4 inmuebles, 3 de ellos al interior de Temucuicui y otro en el sector urbano de Ercilla, en el marco de las indagatorias por delitos de alta connotación pública. Como resultado del operativo, 3 personas fueron detenidas por mantener órdenes vigentes por delitos como atentados incendiarios, robo con violencia, disparos injustificados y receptación. A esto se suman otros 2 detenidos por infracción a la Ley 20.000 de drogas. Realizamos un procedimiento legal que obedece a una orden del Ministerio Público, se nos entrega y previa a diferentes planificaciones estratégicas operacionales, logramos ingresar hoy día a la comunidad de Temucuicui, donde se realizaron diferentes diligencias, logrando levantar diferentes tipos de evidencias de interés criminalístico. Durante el despliegue policial también se incautaron celulares, chalecos antibala, vestimenta presuntamente vinculada a delitos investigados y sustancias ilícitas que van a ser periciadas. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, en compañía de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y el ministro de Defensa, Fernando Barros, se refirieron a este operativo. Que vamos avanzando sin precipitación y iremos comentando los hechos después de ocurrido, porque es de la esencia que la planificación se mantenga en reserva. La ministra Steiner destacó el éxito del procedimiento, calificado como histórico. Quiero hacer presente que esto obedece a un trabajo de inteligencia realizado con mucha dedicación y profesionalismo por parte de Carabineros de Chile, con el Ministerio Público, apoyados por el Ejército. Y los resultados son exitosos. Tenemos 5 detenidos, 3 hombres y 2 mujeres que pasan a control de detención en atención a la investigación realizada desde el año 2025. Además pidió paciencia a la comunidad, mientras el ministro Alvarado resaltó que donde hay delito, el Estado actúa. Este operativo reafirma que el Estado de Chile está presente en todo el territorio nacional y que el Estado de Derecho no es negociable. Donde hay delito, el Estado actúa. Queremos también reafirmar que este trabajo no es fruto de una decisión aislada, sino de un trabajo consistente y silencioso. El operativo terminó sin carabineros lesionados ni daños materiales y continúan las diligencias para establecer la eventual participación de los detenidos en ataques incendiarios y otros hechos violentos registrados en la zona. 7 de la tarde con 6 minutos. Desde el sur de nuestro país vamos a regresar a nuestra región de Valparaíso, porque 2 embarcaciones fueron sorprendidas operando sin autorización y con pescadores fuera de registro. Cernapesca y la Armada realizaron incautaciones en procedimientos consecutivos. Más de 6 toneladas de jibia fueron incautadas en San Antonio en medio de un operativo conjunto entre Cernapesca y la Armada, tras detectar embarcaciones operando de manera ilegal en la zona. El procedimiento más reciente ocurrió durante este martes, cuando fiscalizadores sorprendieron a una nave extrayendo jibia sin autorización. Tras ser escoltada hasta el muelle, se confirmó la presencia de 6.000 kilos del recurso, además de los aparejos utilizados para su captura, los cuales fueron incautados. La situación se suma a otro operativo realizado el lunes, donde una embarcación sospechosa intentó darse a la fuga antes de atracar en el puerto. En esa fiscalización se detectaron otros 200 kilos de jibia extraída de manera irregular. Según informó Cernapesca, los pescadores involucrados no contaban con inscripción en el registro pesquero artesanal y las embarcaciones tampoco tenían permisos vigentes para realizar faenas. Todos los involucrados quedaron citados a tribunales por infracciones a la ley de pesca, mientras que la Armada además cursó sanciones por falta de autorización de zarpe y certificados de navegabilidad vencidos. Desde Cernapesca destacaron que este tipo de operativos busca combatir la pesca ilegal y responder a denuncias realizadas por pescadores y usuarios de la zona. El trabajo coordinado constante que tiene el servicio y la autoridad marítima nos permite detectar y actuar sancionando oportunamente estas operaciones ilegales, lo que deja muy en claro la efectividad que tiene el esfuerzo conjunto entre nuestras instituciones. Continuaremos por esta vía, con una fiscalización constante para prevenir la operación de embarcaciones no autorizadas y combatir así la pesca ilegal.
Bueno, a esta hora vamos a seguir en nuestra región de Valparaíso, en la provincia de San Antonio. Nos vamos a ir hasta la provincia de San Felipe, porque desalojaron a una empresa que se tomó 7 hectáreas de la caja del río Aconcagua, precisamente en la comuna de San Felipe. Un operativo conjunto entre el municipio de San Felipe, Carabineros y la delegación presidencial permitió desalojar una ocupación ilegal de cerca de 7 hectáreas en la caja del río Aconcagua. Según las autoridades, el terreno era utilizado por una empresa de áridos para el procesamiento y venta de material pétreo, pese a no contar con permisos ni patentes comerciales vigentes. En este desalojo que se llevó a cabo en forma tranquila y exitosa. Sabemos de que este tipo de acciones son temas complejos, pero cumplimos con que los servicios públicos también nos mandataron para que efectuáramos esta acción. Esto tiene que ver con un tema de que estaba esta empresa utilizando un terreno que era de bien nacional de uso público, que tiene que ver con la municipalidad de San Felipe. El procedimiento se realizó luego de años de fiscalizaciones, decretos de clausura y denuncias por intervención irregular del cauce del río. Informes de organismos públicos advirtieron además un estrechamiento del cauce, una situación que podría generar riesgos para el medio ambiente, la infraestructura y la seguridad de la comunidad. Ha sido una labor bastante tranquila, se llevó de manera bastante pacífica, no ha habido actuar policial, digamos, de mayor medida. Aquí lo que pasa es que viene un trabajo bastante extenso por parte del municipio. Desde el municipio señalaron que la empresa mantenía la ocupación del terreno desde el año 2021, pese al término de la concesión y a diversas órdenes de desalojo. La Dirección General de Aguas también había cursado multas por más de 32 millones de pesos debido a intervenciones no autorizadas en el sector. Bueno, y a propósito de nuestra región de Valparaíso, vamos a regresar al Gran Valparaíso, específicamente hasta la ciudad de Viña del Mar, porque un video que fue difundido por redes sociales muestra un preocupante episodio ocurrido en el servicentro Copec. Esto es en la avenida Edmundo Eluchans, en la parte alta de Viña del Mar, en el sector de Reñaca, donde un hombre amenazó e intentó agredir a una trabajadora de este local. Un violento incidente registrado al interior de un servicentro Copec en la comuna de Concón se viralizó durante las últimas horas en redes sociales. Esto luego de que un sujeto protagonizara amenazas y agresiones verbales contra una trabajadora del local. En estas imágenes grabadas por testigos se observa cómo el individuo, aparentemente bajo los efectos del alcohol, comienza a increpar de manera agresiva a la funcionaria, acercándose de forma intimidante mientras lanza insultos y amenazas de golpes. Una situación que generó preocupación inmediata entre los clientes que estaban en el servicentro, quienes decidieron intervenir para evitar que la agresión escalara a un ataque físico. Tal como se ven las imágenes, fueron al menos 2 hombres y una trabajadora quienes se enfrentaron al sujeto y lograron expulsarlo del recinto ante la tensión que se vivía en el lugar. El registro rápidamente se viralizó en redes sociales, generando múltiples reacciones de rechazo y reabriendo el debate sobre la violencia que enfrentan trabajadores de atención al público, especialmente en recintos que funcionan durante gran parte de la noche. Hasta ahora no se ha informado de personas lesionadas ni de una eventual denuncia formal tras este incidente. Bueno, lamentable que ocurran todavía incidentes de esta magnitud en nuestro país. 7 de la tarde con 12 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial a esta hora de la tarde, pero ya regresamos con más informaciones. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. 7 de la tarde con 17 minutos y ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl. Recuerde que usted nos puede ver por la televisión, en nuestro canal de YouTube, en nuestro sitio web, por supuesto también que nos ve en zapping.com, en el canal 177 y a través de la red de cable operadores que tienen disponible la señal de puranoticia.cl, al igual que en América Vivo, la aplicación internacional de Canal 3.
13, pero también nos escuchas en la radio en el 102.5 FM para el Gran Valparaíso y la provincia de San Antonio, mientras que en el norte del litoral, en nuestra región de Valparaíso, nos encuentras en el 90.9 FM, y si estás en los Andes, San Felipe, Calle Larga, Panquehue, también nos puedes escuchar a través de la 96.1 FM. 7 de la tarde con 18 minutos, revisamos nuestros titulares. Clientes expulsan a un sujeto tras un violento episodio contra una trabajadora al interior de un servicentro en Viña del Mar. Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar no ha recibido ni otorgado permisos para demoler las obras del olivar. Mientras que en informaciones de carácter internacional, el presidente estadounidense Donald Trump ofrece poner fin al bloqueo en el estrecho de Hormuz bajo estricta condición de cumplimientos por parte de Irán. Además, en Suiza confirmaron un nuevo caso de anta en el crucero MV Undius que viajaba a Canarias. Bueno, y vamos a continuar con informaciones de carácter nacional porque el Congreso despachó una ley que impide a femicidas poder recibir una pensión de sobrevivencia. Todos los detalles en el siguiente informe. La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que impide que condenados por delitos como femicidio, homicidio y lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar puedan recibir la pensión de sobrevivencia. La norma ya había sido aprobada por el Senado. La Sala respaldó por unanimidad la norma que establece que los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal deberán declarar en la sentencia la relación familiar entre el condenado y la víctima. Además, los tribunales deberán notificar a la Superintendencia de Pensiones los condenados que se encuentren en esta situación. Por su parte, el organismo informará a las administradoras de fondos de pensiones y a las compañías de seguros de vida. La ministra de la Mujer, Judith Marín, señaló que prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres nos parece fundamental, y eso es lo que viene a hacer este proyecto de ley, a ser coherentes con la condena, condenando la violencia contra las mujeres. 7 de la tarde con 20 minutos, vamos a seguir revisando informaciones de nuestro país, porque en las redes sociales vuelven a estar en el centro del debate por sus efectos en menores de edad. El aumento de casos de ciberacoso, problemas de salud mental, dependencia digital en niños, niñas y adolescentes encendió finalmente las alertas entre especialistas y comunidades educativas, especialmente por el acceso cada vez más temprano a este tipo de plataformas. Ante este escenario, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que busca reforzar la protección de menores en entornos digitales y establecer mayores responsabilidades para las empresas dueñas precisamente de estas redes sociales. Este proyecto busca regular el uso de redes sociales en menores o establecer ciertos límites de protección, ¿cierto? Bueno, efectivamente, hay otras iniciativas en el Parlamento, pero son todas iniciativas que ponen un límite de edad, bajo esa edad prohíben. Y la verdad es que lo que hemos visto en los estudios comparados es que la prohibición no ha servido, porque lo que hace es buscar otros caminos, que es buscar otros VPN, usar otros nombres, etcétera, para hacer este tipo de actividades. Y entonces, lo que hemos planteado es que este proyecto tenga 3 patitas que buscan proteger a los niños, niñas y adolescentes. Primero, una patita que es alfabetización digital en los colegios, que es muy importante en términos no solo de aprender a utilizar, sino que también de prevenir brechas de seguridad para niños, niñas y adolescentes. Una segunda es un control y un seguimiento de los padres y madres, en el sentido, por ejemplo, de que puedan conocer, establecer límites también a los contenidos, conocer cuando sus hijos están metidos en diseños que son adictivos, etcétera. Y quizás la patita más importante tiene que ver con la responsabilidad de las plataformas que lucran con la permanencia ante la pantalla de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido se les obliga, digamos, no solo a que
eviten prácticas adictivas, limitando y prohibiéndolas, sino que también haciendo auditorías anuales que permitan relevar cuáles son los riesgos que se van poniendo a niños, niñas y adolescentes y hacer campañas en redes que contribuyan a la prevención. Pero también ahí yo me voy a colgar un poco de lo que usted dice, de las aplicaciones. Ahí le ponen uno de los endosados, diga si es mayor de 18 años, el niño va a poner que sí. Es que lo que pasa es que hoy día los controles son muy débiles y este proyecto lo que hace es obligar a las plataformas a establecer mecanismos seguros y certeros respecto de la identidad. Ya hemos conocido algunas plataformas que tienen eso, pero respecto de niños, niñas y adolescentes, evidentemente hoy día lo que hacen es poner otro nombre o poner otra fecha y eso no se coteja. ¿Por qué? Porque no hay interés de las plataformas, porque los niños son lo suficientemente vulnerables, digamos, para ser víctimas de estos diseños adictivos en las redes. Diputada, hoy se habla mucho de impacto en la salud mental. ¿Qué evidencia existe para impulsar esta iniciativa y de este tipo? ¿Cuáles son los impulsos que ustedes tienen para hacerlo? Mire, desde el año 2022 que se vienen haciendo estudios en esta materia. Lo primero que sabemos es que hay un 87%, un poquito más de un 87%, que tiene un teléfono celular con internet entre los 9 y los 17 años. Y más del 50% adquirió un celular o le dieron un celular bajo los 10 años. Tenemos también como dato que casi un 90% de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años están adscritos a alguna de las plataformas, es decir, alguna de Instagram, etcétera. Y por lo tanto, digamos, es un gran volumen en términos del modelo de negocio de las plataformas. También hay estudios que muestran comparativamente que las tasas de suicidio en jóvenes han subido en aquellos en que hay mayor horas de permanencia frente a las pantallas de los celulares en relación a las redes. Por lo tanto, es un fenómeno que efectivamente contribuye a afectar la salud mental y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, y también a generar climas que son complejos, como lo que hemos visto en semanas pasadas, por ejemplo, a propósito de estos desafíos virales respecto de tiroteos que generan temor en la población, pero que son articulaciones que se hacen en estas mismas plataformas autorizadas por estas plataformas. En lo concreto, diputada, ¿qué cambiaría para un niño o adolescente que hoy está usando las redes sociales con este proyecto? Que no las puede usar para cualquier cosa, sino que eventualmente con este proyecto de ley las va a usar para aquello que las redes sí pueden servir, que es para formar, para entretenerse, pero de acuerdo al desarrollo progresivo de los niños. No es lo mismo un joven de 17 años que un niño de 7 años, y el acceso no puede ser el mismo frente a las redes. Y por otro lado, creo que el tema de la adicción, que obviamente también depende de la edad, el tipo de adicción que se genera, es algo que tenemos que combatir con mucha fuerza. Diputada, usted habla de las responsabilidades de las plataformas, pero también ¿qué tipo de obligaciones tendrían y cómo va a fiscalizarse esta obligación? Bueno, las obligaciones que tendrían tienen que ver, uno, con la verificación, con establecer mecanismos seguros y veraces respecto de la identidad y de la edad de los que asumen o ingresan a esas redes, cosa que hoy día no existe. También tiene que ver con el scrolling infinito, que sabemos que es parte del diseño algorítmico que genera adicción. Está también el autoplay, ¿no es cierto?, que es esto que no para nunca, y sigue dándose las imágenes, digamos. Y por último hay mecanismos de recompensa también, ¿no es cierto?, que aparecen y que van motivando a niños, niñas y adolescentes a ciertos desafíos. El incumplimiento va a recibir sanción,
y esa sanción obviamente se traduce en una alta multa que estas plataformas tienen que pagar. ¿Cómo se va a fiscalizar eso? Bueno, a través de los reportes anuales y también con canales de denuncia que las propias plataformas deben proveer para efectos de denunciar este tipo de situaciones o cuando no cumplen. Entonces, eso va a permitir, digamos, que incluso ciudadanos que, por ejemplo, promovemos la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, podamos hacer seguimiento a los cambios que hagan las plataformas y al cumplimiento de las obligaciones de dichas plataformas. Diputada, ¿dónde está el límite entre proteger a los menores y no sobreregular su acceso al mundo digital? Yo creo que está dado por poner siempre, y así lo establece, digamos, el Sistema de Naciones Unidas y la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es poner en el centro el interés superior de niños y niñas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si los niños tienen un conjunto de derechos por los cuales los adultos tenemos que velar que efectivamente se ejerzan y tienen además una protección reforzada por parte del Estado, entonces lo que hay que tratar es no de excluir a los niños de lo que pueden ser los beneficios de la tecnología, sino que más bien ir adaptándolos de manera tal que cumplan su fin y no sean nocivos. En esa medida en que los niños puedan ejercer sus derechos, en que además este acceso a las redes brinde posibilidades y no daño a los niños, los estamos protegiendo. Bueno, ahí revisamos lo que fue parte de esta entrevista en Hora de Noticias entre Ricardo Suárez y la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, quien es impulsora precisamente de este proyecto de ley que hablábamos de las redes sociales, este debate y los efectos que tiene finalmente en los menores de edad. Y nos vamos a ir a otra información, porque ¿cuántas llamadas spam usted recibe a la semana? El Congreso avanzó en un proyecto que busca prohibir los call centers que operen desde el extranjero en medio del aumento de estafas telefónicas y fraudes digitales. La iniciativa ahora continuará su discusión en el Senado y contempla multas para las empresas que externalicen estos servicios fuera de nuestro país. El proyecto busca impedir que empresas chilenas subcontraten call centers que operen desde el extranjero, incluyendo servicios de atención telefónica, ventas, cobranzas y también soporte digital. La propuesta establece multas de hasta 1.000 unidades de fomento para compañías que externalicen este tipo de servicios fuera de nuestro país. Uno de los principales argumentos detrás de la iniciativa apunta al aumento que tienen las llamadas spam y también las estafas telefónicas provenientes desde plataformas internacionales, además de la preocupación por la pérdida de empleos nacionales precisamente en esta industria. Así lo reconoció Hernán Calderón, presidente de Conadecus, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, refiriéndose al aumento de las estafas telefónicas. Estamos recibiendo llamadas extranjeras, porque además tenemos justamente una debilidad tremenda, porque no podemos identificarlo, pero también estamos recibiendo de que cuando nos llaman de los call centers de las empresas, nos estamos comunicando con gente desde otros países, que muchas veces es difícil que nos entiendan nuestro propio vocabulario. Bueno, escuchamos sus palabras, porque de acuerdo a cifras expuestas durante la discusión parlamentaria, cerca del 41% de estos servicios ya se encuentran externalizados, principalmente en países como Perú y Colombia. Sin embargo, quienes rechazan la medida advierten que podría afectar la competitividad económica y además generar conflictos con acuerdos internacionales. Bueno, y de esta información nos vamos a ir rápidamente a las calles de nuestra región de Valparaíso y vamos con una información que ocurrió precisamente en la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar, donde estudiantes denuncian una seguidilla de robos y hechos de inseguridad en inmediaciones de este recinto. Y todos los detalles los va a traer nuestra unidad móvil Daniel Zunino. Muy buenas tardes, Daniel.
¿Cómo estás, Camila? Buenas tardes. 19:32 y vamos con la información que tú adelantaste, porque la inseguridad en una preocupación diaria para estudiantes y docentes de la sede de Limonares de la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar, debido a una serie de robos y asaltos que han sido denunciados y se arrastran hace más de un año en los alrededores del campus. Los hechos ocurrirían principalmente en los paraderos de Avenida 1 Norte y en las escaleras del acceso a la universidad, donde alumnos aseguran que grupos organizados, integrados incluso por menores de edad, esperan a sus víctimas para concretar estos delitos. La preocupación aumentó, Camila, luego que estudiantes acusaran falencias en los controles de ingreso al recinto, permitiendo que desconocidos entren a las facultades y sustraigan, en este caso, especies desde salas y los casilleros correspondientes al alumnado. Desde la comunidad estudiantil aseguran de verdad sentirse desprotegidos y cuestionan también las medidas de seguridad implementadas por esta institución educativa, afirmando que muchos alumnos deben recurrir a transporte privado para evitar exponerse a asaltos en horarios de ingreso y salida. Escuchemos algunas palabras de alumnos afectados por esta problemática. Más que nada se han mantenido robos sostenidos a lo largo de más de un año. Me ha tocado frustrar más de algún robo. En este caso me tocó ayudar a la jefa de carrera de técnico en agrónomo, que lo iban siguiendo hasta el paradero, se dio la vuelta y al momento de yo bajarme del auto me di cuenta que estaban intentando asaltarla y la pude ayudar. Pero han habido varios compañeros que no han corrido con la misma suerte de que alguien los ayude o cosas así. Van en grupo, están organizados, son mínimo 3 personas más alguien que maneja. Esta oleada de robos lleva al menos, no sé, 2 o 3 semanas ocurriendo. Llevamos negociando con la universidad el tema de poner temas de seguridad, torniquetes, o algún tipo de control, porque hasta este momento cualquier persona que uno ve pasando por ahí puede llegar y entrar. Han sucedido robos dentro de las facultades de la universidad, fuera de las facultades de la universidad, en las escaleras de la universidad, yendo hacia los paraderos, en los alrededores. Bueno, la experiencia, la verdad, por lo que se vio, no ha habido demasiado robo por los alrededores. Anda un auto gris que anda literal merodeando el sector, que la gente anda avisando, pero no se hace nada. Literal, la seguridad acá de la universidad es nula. No tenemos ni siquiera como un guardia, que los guardias que están literal también te dicen buenos días y ya, ni siquiera saben si eres de la universidad o no, no te piden ninguna credencial, nada. Yo, que por lo menos tengo experiencia de otra universidad, mucha más seguridad, que mínimo una credencial, algo que me mostréis que verifica que eres de la universidad, y acá no hay ni una protección. A través de un comunicado, la Universidad Santo Tomás indicó que está en conocimiento de estos hechos, Camila, y que ya se reforzó la coordinación con Seguridad Ciudadana de Viña del Mar para aumentar patrullajes en sectores críticos cercanos a esta universidad. Además, la institución informó que se encuentran en proceso medidas como la instalación de torniquetes y controles de acceso aleatorios, buscando fortalecer la seguridad al interior del recinto universitario. Pronoticia.cl solicitó también un pronunciamiento especial a la Municipalidad de Viña del Mar respecto a las denuncias y las medidas de resguardo en el sector, pero hasta el cierre de esta edición no hubo algún tipo de respuesta. Entonces se está trabajando con la respuesta de parte del municipio. Perfecto, Daniel. Entonces nos vamos a mantener atentos a este tema que se encuentra en pleno desarrollo en la ciudad de Viña del Mar. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. En cualquier momento volvemos contigo. Que esté muy bien. 7 de la tarde con 36 minutos. Nos vamos a ir rápidamente a revisar nuestro sitio web, puranoticia.cl, y lo que destacamos a esta hora de la tarde. Y vamos a comenzar precisamente con informaciones de nuestra región de Valparaíso, de la ciudad Jardín, porque la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar contradice las demoliciones anunciadas por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en el sector del Olivar. No se han recibido ni otorgado solicitudes. El documento firmado por la autoridad subrogante de la Dirección de Obras Municipales, Joan Saavedra, confirma que no existe tramitación para demoler viviendas en este sector, a pesar de que el ministro de Vivienda y Urbanismo ha insistido en que la medida se ejecutará de todas formas. Seguimos revisando informaciones y sin duda
duda esto ha captado la atención durante esta jornada, porque Carabineros irrumpe en la oficina de la senadora Camila Flores en el Congreso de Valparaíso por una investigación de presunto fraude al fisco. En otro tipo de informaciones, seguimos en nuestra región de Valparaíso porque la Contraloría deriva posibles irregularidades en la Corporación de Turismo de Valparaíso y activa la revisión en Corfo y en el gobierno regional. En otro tipo de informaciones, el gobierno pasado salía a balazos. El Ministerio de Seguridad borra un posteo en redes sociales sobre el operativo que se llevó a cabo en Temucuicui y la oposición oficiará a la Contraloría General de la República. En otro tipo de informaciones, aprueban semanalmente el sobreseimiento definitivo de investigación por el accidente donde lamentablemente falleció el expresidente Sebastián Piñera. Mientras que seguimos con informaciones de carácter nacional, porque el presidente de la República, José Antonio Kast, se descartó retirar urgencia al proyecto de reconstrucción nacional, esto pese a las alertas del Consejo Fiscal Autónomo. En otro tipo de informaciones, el precio del diésel registrará una fuerte caída y las bencinas tendrán variaciones, mínimas a partir de mañana jueves 7 de mayo. Esto es lo que destacamos a esta hora en nuestro sitio web puranoticia.cl. 7 de la tarde con 39 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más informaciones. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. 7 de la tarde con 44 minutos, ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl. Tenemos informaciones, les recuerdo que hay una alta congestión vehicular en la avenida España. Hay un microbús que se encuentra en Pane, que está retirado del lugar en la pista derecha de la avenida España, pasado el Liceo Industrial en dirección a Viña del Mar, lo que mantiene una alta congestión vehicular a esta hora de la tarde. Además, en 1 Norte, desde 5 Oriente hasta la Plaza Miraflores, en dirección al Oriente, también hay alta congestión vehicular en Viña del Mar. Les recuerdo que ustedes nos pueden ver, no se olviden que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, nuestro sitio web, también en zapping.com nos encuentras en la señal 177 y también a través de toda la red de cable operadores que tienen disponible la señal de puranoticia.cl a lo largo de todo el país. Y en otras partes del mundo también nos puedes ver a través de América Vivo, la aplicación internacional de Canal 13, pero también nos escuchas en la radio en el Gran Valparaíso y la provincia de San Antonio en el 102.5 FM, también en el norte de nuestro litoral en la 90.9 FM, y si estás en el interior, en San Felipe y en los Andes, nos escuchas a través de la 96.1 FM, y por supuesto que nos lees en nuestro sitio web y en nuestra edición digital, porque en puranoticia.cl las noticias son como a ti te gustan. 7 de la tarde con 45 minutos y vamos a revisar ahora lo que está pasando más allá de nuestras fronteras. Las noticias que marcan la agenda internacional en este momento, y para eso saludamos a Carmen Paz González. La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a aumentar este miércoles luego que el presidente norteamericano Donald Trump ofreciera poner fin al bloqueo en el estratégico estrecho de Hormuz y detener la operación militar denominada Furia Épica, aunque bajo una estricta condición: que Teherán acepte cumplir un eventual acuerdo impulsado en las negociaciones internacionales. A través de redes sociales, Trump aseguró que si Irán accede a las condiciones, el paso marítimo volverá a abrirse completamente, pero al mismo tiempo lanzó una dura advertencia: si fracasa el diálogo, Estados Unidos va a iniciar bombardeos de una intensidad nunca antes vista. La respuesta iraní no tardó en llegar. Durante la jornada, Teherán anunció un nuevo sistema de control marítimo en el estrecho de Hormuz, exigiendo que todas las embarcaciones pidan autorización previa para transitar por la zona.
La medida será administrada por una nueva autoridad marítima iraní y surge tras la cancelación del llamado Proyecto Libertad, la operación impulsada por Trump para rescatar buques atrapados en el Golfo Pérsico. El estrecho de Hormuz, recordemos, es una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo, por lo que cualquier escalada en el conflicto mantiene en alerta a los mercados internacionales y aumenta la preocupación por una posible crisis mayor en Medio Oriente. Y ya se confirmó un nuevo caso de hantavirus en un crucero. Preocupación internacional por el brote detectado en el crucero MV Ondas. La Organización Mundial de la Salud confirmó este nuevo contagio en un pasajero que actualmente permanece hospitalizado en Suiza. Y con este caso ya son 8 las personas afectadas por el brote y 3 los fallecidos asociados a esta enfermedad, mientras las autoridades sanitarias intensifican el seguimiento de pasajeros y tripulación. Según informó la Organización Mundial de la Salud, el nuevo paciente estuvo a bordo del crucero y acudió a un hospital en Zúrich, luego de ser contactado por la naviera tras la alerta sanitaria. Además, organismos internacionales confirmaron que el virus detectado corresponde a la variante Andes, asociada principalmente a Sudamérica y que puede transmitirse entre personas en algunos casos. El crucero MV Ondas, que viajaba entre Ushuaia y Cabo Verde con cerca de 170 pasajeros, ahora se dirige a las Islas Canarias, luego de que España aceptará recibir la embarcación para coordinar la atención sanitaria bajo estrictos protocolos internacionales. Una situación que ya movilizó al gobierno español porque el presidente Pedro Sánchez va a encabezar una reunión con autoridades de salud, interior y transportes, y es justamente para evaluar este arribo del crucero previsto dentro de los próximos 4 días. Las primeras indagatorias apuntan a que los contagios se habrían originado en territorio argentino antes del embarque de los pasajeros. Continúa la tensión en torno a la detención de activistas de la denominada Global Sumut Flotilla, interceptada por Israel en aguas del mar Mediterráneo. Durante las últimas horas, un tribunal israelí rechazó la apelación presentada por la defensa de 2 activistas detenidos y mantuvo la ampliación de su prisión preventiva por al menos 6 días más. Se trata del activista brasileño Thiago Ávila y otro integrante de la flotilla, quienes permanecen bajo custodia, mientras las autoridades israelíes sostienen acusaciones vinculadas a la misión humanitaria. La defensa, en tanto, asegura que los cargos son infundados y que no existen bases legales para mantenerlos detenidos. Pero el caso tomó un giro aún más dramático, porque la organización denunció que Thiago Ávila perdió a su madre mientras permanece incomunicado en prisión y sin la posibilidad de despedirse de ella. Según la agrupación, la mujer falleció en Brasilia y el activista todavía no ha sido informado oficialmente de la noticia debido a su aislamiento. La organización acusó además a Israel de ejercer presión psicológica sobre los detenidos y comparó esta situación con la realidad que enfrentan familias palestinas, con familiares encarcelados desde hace décadas. El caso ha generado nuevas críticas internacionales en medio del conflicto y de las crecientes tensiones humanitarias en la zona. Son parte de las noticias internacionales que reportamos para todos los auditores y televidentes de PuraNoticia.cl. Vamos al estudio. Muchas gracias, Carmen Paz, por este verdadero informe de materia internacional. ¿Y se acuerdan que hace pocos minutos revisábamos esta información que tuvo lugar en este servicentro Copec ubicado entre las comunas de Viña del Mar y Concón en Avenida Edmundo de Luchans? Bueno, tenemos novedades, ¿cierto? Ahí lo estamos viendo en pantalla, esta agresión, ¿cierto?, que tuvo lugar por parte de un cliente en este centro, este servicentro, donde agredió a los trabajadores, los ofendió, ¿cierto? Incluso intentó golpear a una de ellas. Bueno, desde el fiscal subrogante de Viña del Mar, Alfredo Keller, se confirmó que el sujeto fue detenido por el delito de amenazas durante la noche de este martes. Fue detenido, de acuerdo a las palabras que dice el fiscal, esta persona fue aprendida en base a la declaración de los testigos, de las víctimas y también de las grabaciones que se obtuvieron en este ilícito. Con este ilícito, ¿cierto?, que se los comentábamos en este sitio del suceso. Agregaron además que en la audiencia de procedimiento simplificado quedó fijada para el próximo mes de junio. Así que no estuvo impune este caso, resultó detenida esta persona y deberá presentarse ante un tribunal.
Bueno, seguimos avanzando y a esta hora de la tarde, 7 de la tarde, bien digo, con 51 minutos, vamos a revisar la portada de la edición digital de puranoticias.cl. Les recuerdo que es completamente gratuita, que usted no necesita ningún tipo de suscripción previa y la descarga en nuestro sitio web puranoticias.cl, donde destacamos como información principal que Carabineros irrumpe en la oficina de la senadora Camila Flores en el Congreso de Valparaíso por la investigación de presunto fraude al fisco que se lleva a cabo en su contra. En otro tipo de informaciones, la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar contradice las demoliciones anunciadas por el ministro Iván Poduje en el sector del Olivar. No se han recibido ni otorgado solicitudes, es parte de lo que señalaron. En otro tipo de informaciones de nuestro país, el precio del diésel registrará una fuerte caída y las bencinas tendrán variaciones mínimas a partir de este jueves 7 de mayo. Alumnos también denunciaron una ola de asaltos en entorno de la Universidad Santo Tomás en Viña del Mar. La seguridad acá es nula, acusa el propio alumnado que han sido víctimas de estos robos. Mientras que en nuestra región de Valparaíso, accidentes de tránsito y también cortes de luz afectaron a unos 5.000 clientes, lo que marcó finalmente el paso de las lluvias por nuestra región. Esta es la portada de la edición digital de puranoticias.cl, la cual, les recuerdo, ustedes la pueden descargar en formato PDF directamente desde nuestro sitio web de forma completamente gratuita y sin suscripción previa. Antes de despedirnos, revisamos los titulares. Mega reforma del gobierno genera advertencias por impacto fiscal. Diputados de oposición impulsan una comisión investigadora por recortes a programas sociales. El Senado aprobó en general el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino a nuestro país. Congreso despachó ley que impide a femicidas recibir pensiones de sobrevivencia. Incautan más de 6 toneladas de jibia extraída ilegalmente desde San Antonio. Contraloría pone en la mira a la Corporación Regional de Turismo tras denuncias que salpican a Corfo y al Gore. Una ola de robos tiene en alerta a los alumnos de la Universidad Santo Tomás en Viña del Mar. Clientes expulsan a un sujeto tras un violento episodio contra trabajadora de un servicentro en la comuna de Concón. Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar no ha recibido ni otorgado permisos para demoler obras en el Olivar. En el ámbito internacional, el presidente estadounidense Donald Trump ofrece poner fin al bloqueo en el estrecho de Hormuz bajo estricta condición de cumplimientos por parte de Irán. Confirman en Suiza un nuevo caso de anta en el crucero MV Undius que viajaba hasta Canarias. 7 de la tarde con 55 minutos. Hemos llegado ya al término de Pura Noticia PM en puranoticias.cl. Recuerde que usted nos ve, nos escucha y nos lee, porque en puranoticias.cl las noticias como a ti te gustan. Muchas gracias. Puranoticias.cl presentó Pura Noticia PM.